Es un privilegio, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en esta semana, iniciando una nueva conversación de diálogo bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente. Durante este trimestre hemos estado estudiando las enseñanzas de Jesús, un tema realmente maravilloso, un tema que conmueve, que nos lleva a la reflexión, y en esta semana, puntualmente, esta semana del mes de julio, comenzando con el 20 de julio, ¿no es cierto?, este domingo, vamos a hablar de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se entiende en la Biblia la salvación? ¿Cuáles son los tópicos que aborda la palabra de Dios cuando habla de salvación, por ejemplo? Tenemos que decir que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y creo que es bueno enfatizar el hecho de que es un don inmerecido, porque nosotros lo que merecemos es la muerte, porque somos pecadores. Sin embargo, el Señor, por medio de Cristo, nos ha entregado la salvación como un don gratuito para nosotros. Tuvo un costo altísimo que lo pagó nuestro Salvador, pero para nosotros solamente tenemos que recibirlo. Y creo que nos compromete la gratitud, deberíamos ser agradecidos por eso. Es interesante porque la salvación, la expresión salvación o salvar o salvo, también está relacionado con salud. Interesante eso, porque a veces yo quiero, hermanos, que tú tengas mucha salud, dice, así como prospera tu alma, ¿no es cierto? Pero mira que interesante Juan 3:16, un texto muy conocido, ha sido conversado, yo creo que muchas veces predicado, y está el centro de nuestro estudio justamente Juan 3:16. Es un tema que en una conversación increíble, ¿no? En una conversación muy personal, íntima, sí. Jesús dijo estas palabras a un personaje también muy importante, ¿no es cierto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comienzan las maneras en que Dios nos ama, maneras inmutables, eternas. Luego la forma en que lo hace, presentando al Hijo, entregando al Hijo. Ahora, lo hemos conversado otras veces, no es que el Padre entregó al Hijo, sino que el Hijo se dio a sí mismo, ¿no es cierto?, por nosotros. Pero la condicionalidad está en una palabrita que la vamos a conversar también, si no esta semana, la siguiente, a todo aquel que cree. Entonces, cuán difícil es creer. Eso es lo que nos cuesta a veces, y de allí pasamos a lo que es el regalo de Dios. No nos perdemos, sino que tenemos vida eterna. Bueno, creo que en primer lugar debemos conversar acerca de lo que es el amor. ¿Por qué razón? Porque hoy día alguien podría decir, pero ¿quién no sabe lo que es el amor? Pero desgraciadamente hoy día es fácil confundir la pasión con el amor. Porque tú escuchas, a veces hay canciones populares que hablan de amor, pero si tú pones atención, están hablando de la pasión, no del amor. Entonces, el problema está ahí. Bueno, el amor del que nos habla Juan 3:16, ese es ese amor que nosotros podemos sentir hacia Dios y Dios por nosotros, ese amor que no es un sentimiento, sino que es un principio. Entonces tenemos que recalcar este hecho. Por eso que primera de Juan 4:8, ¿no es cierto? Mire qué bonito este texto. Bueno, es el mismo autor de Juan 3:16, ¿no es cierto? De todas maneras. Por eso que el que está muy cercano. Increíble, porque Juan estuvo muy cercano de Cristo, pero habló mucho del amor. El que no ama, dice Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, lo que aparecen aquí, algunas expresiones, por ejemplo, no ha conocido a Dios. El conocer en la Biblia no es algo tan simple, no es cuando, por ejemplo, alguien dice, dos personas dicen, ¿sabe? Yo conocí a tal persona. Lo que hizo fue verla. Correcto. Pero no la ha conocido. Es como cuando uno pasa por una ciudad. Sí, conozco esa ciudad, pero pasó por ahí. Pasó y estuvo, quizás conoció la calle principal, claro, pero no conoció realmente la ciudad. Por eso que cuando la Biblia habla de conocer una cosa muy íntima, incluso tú recuerdas que en la Biblia aparece la expresión esta, el Antiguo Testamento especialmente, dice, y Adán conoció a su mujer, y aquí aparece el término muy íntimo de lo que es conocer. Entonces,
Claro que no en todas las ocasiones se aplica lo mismo. Claro. Alguien podría también irse al otro extremo y decir cómo es eso de que de tal manera amó Dios al mundo y nosotros conocemos a Dios y cómo podemos llegar a conocerlo de esa manera. No es lo mismo. Claro. Ahora, la idea que presenta Juan en realidad es de este conocimiento amplio y está dado incluso... Pablo en Romanos habla de que incluso quienes no quieren ni conocer ni han visto a Dios lo pueden ver en la naturaleza, porque Dios se muestra en todos estos aspectos. Y fíjate, creo que una de las cosas que tenemos también, donde el mismo Juan nos muestra este amor, es en Primera de Juan 3:16. Generalmente cuando uno pregunta, conoce el texto de Primera de Juan 3:16, mencionan Juan 3:16, no Primera de Juan 3:16. Fíjate, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Cuando uno ama de verdad, está dispuesto a poner su vida y no lo piensa dos veces. Por ejemplo, una madre o un padre que cuando su hijo está enfermo, por ejemplo, y necesita sangre, el papá o la mamá están dispuestos a poner el brazo y dice, sáquela toda si es necesario. Pero primero está el hijo. ¿Y por qué? ¿Por qué se manifiesta de esa manera? Porque lo aman. Un esposo está dispuesto a entregar su vida por la esposa que ama, lo mismo la esposa por el esposo. En fin, entonces creo que ese es el verdadero amor, ese es el amor que nos mostró nuestro Dios. Estuvo dispuesto a poner su vida por nosotros, porque nos ama. De esa manera nos mostró su amor. Ahora, Juan mismo lo ratifica esta idea en 1 Juan 3:18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, el amor se manifiesta, ¿no es cierto? Ya que es un don de Dios, Dios gratuitamente se dio a nosotros, vino a estar con nosotros, nos mostró qué es el amor, qué es lo que es el Padre, qué sé yo, todas las bondades y la misericordia de Dios. Pero también nosotros debemos manifestar esto mismo, ¿no es cierto?, amándonos, pero no de palabras, mira, yo te amo, ¿qué quieres que haga? Un abrazo, pero dice, de hecho y en verdad, o sea, claro que sí. Hacerlo realidad ese amor con las acciones. Y a veces nosotros tenemos en nuestro círculo más cercano y un poquito más amplio muchas formas de manifestar ese amor de Dios que Dios tiene hacia nosotros, dando a conocer también a este Dios maravilloso, un Dios de salvación. Porque Dios se dio a nosotros, nosotros también tenemos que darnos por nuestro prójimo. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, dice Juan. Bueno, si usted leyera las cartas, las epístolas estas de Juan, que son cortitas, vería cómo él se expresa del amor hacia Dios. Un amor genuino, un amor que no tiene barreras, un amor que va más allá de lo que uno a veces piensa. Y como ejemplo, fíjate, San Lucas, el capítulo 18, versos 9 en adelante, nos muestra la oración del fariseo y el publicano. Ambos subieron al templo a orar y el fariseo fue a decirle al Señor cuán bueno era él. Y mientras que el publicano, reconociendo sus faltas, solamente dice que se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Interesante que en el versículo 13 del capítulo 18 dice que más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. O sea, claro. Te fijas la forma de presentarse hacia Dios, sino que se golpeaba el pecho, como te decía, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús al ver estos dos hombres orando en el mismo lugar, al parecer muy sinceros, ¿no es cierto? Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención en este día. Los esperamos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Si Dios le diera lo que merece, ¿qué sería y por qué? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.